Bueno, pues seguimos con nuestro tema del sector terciario. Vamos a ver la segunda parte, bueno, el punto 3 del libro, realmente, que sería los transportes, ¿vale? Os recuerdo, bueno, ahí tenéis el índice. Entonces vamos con ese punto 3 de los transportes, que ya digo, es uno de los tres grandes bloques de este tema, ¿vale? Junto con el turismo y el comercio. Bueno, ahí tenéis el AVE de Renfe, ¿vale? Que Renfe, como tal vez hayáis dado en historia, originariamente era una empresa pública, ¿vale? Pero la red de ferrocarriles española, ¿no? Pero, pero a día de hoy está privatizada. Luego, aparte, está Adif, que es la empresa que crea las infraestructuras, ¿vale? Luego hablaremos de ellas. Decir, bueno, he puesto esta imagen porque es algo muy significativo de lo que a veces se llama la marca España, digamos, ¿no? De la presencia de prestigio de España en el exterior. La alta velocidad española, que es la más desarrollada del mundo después de China. España es el país que más kilómetros de alta velocidad ferroviaria tiene del mundo. Y después de China, ya digo. Y el primero de Europa, el que encabeza esta posición en Europa. Y de hecho, AVE tiene presencia internacional, ¿vale? O sea, Renfe con el AVE, con la alta velocidad española, que de ahí vienen las siglas del AVE. Bueno, ahí en la foto pues tenéis una torre de control en la T4 del aeropuerto de Barajas, de Madrid-Barajas, actualmente llamado Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ¿no? Desde que murió el expresidente Adolfo Suárez de la transición. Y bueno, ahí tenéis el sistema de transportes, que bueno, algunos conceptos básicos antes de empezar. Los transportes se centran tanto en, digamos, en desplazar de un punto a otro pasajeros, es decir, personas, como mercancías, como objetos con los que se puede comerciar, bien sean materias primas, productos acabados, etcétera, ¿no? Así que vamos a hablar de esos dos tipos de transporte y de diferentes modos. Está el transporte terrestre, el transporte marítimo y el aéreo. Y dentro del terrestre diferenciamos entre el de carretera y ferrocarril, ¿vale? Entonces tendremos carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo. Y bueno, podríamos añadir el fluvial también, es decir, por ríos, pero que en España es muy, muy poco significativo, ya lo veremos. Respecto a los medios de transporte, son los elementos móviles, es decir, los automóviles, coches para entendernos, ¿no? Las motocicletas, camiones, autobuses, trenes, aviones, barcos, ¿vale? Esos serían los medios de transporte. Y luego están las infraestructuras de transporte, perdón, que son los elementos fijos, las construcciones, como por ejemplo ahí tenéis en la imagen un aeropuerto, ¿vale? Una pista de aterrizaje, una torre de control, un aeropuerto sería una infraestructura de transporte, del mismo modo que una carretera, una gasolinera, una estación de tren, las vías del ferrocarril, el tendido eléctrico del tranvía, por ejemplo, ¿vale? Los puertos, los aeropuertos, todo eso entraría dentro de las infraestructuras de transporte, mientras que los medios de transporte, pues serían los vehículos, por así decirlo, ¿vale? Las funciones del transporte, pues bueno, son de todo tipo. No me voy a centrar mucho en esto, pero bueno, el transporte articula el territorio, permite que el mercado interior se articule, es decir, que las mercancías y los pasajeros puedan ir de un sitio hacia otro, dinamiza la economía de un lugar, permite el control político y militar de un territorio, permite también el desplazamiento de la población, ¿vale? Las zonas más dinámicas son aquellas que mejor vertebradas están respecto al transporte, lo que se llaman los espacios relacionados. También tiene un efecto cultural de atraer a población hacia esas zonas, de favorecer el contacto de culturas, de promover la movilidad internacional, etcétera, ¿no? Y dentro del propio país. Y pues también refleja, por un lado, los desequilibrios territoriales, es decir, las zonas menos comunicadas o menos relacionadas suelen ser las menos dinámicas, pero también puede ayudar a corregir esos equilibrios. Por eso suele ser una de las bases, la construcción de infraestructuras de transporte suele ser una de las bases para salir del subdesarrollo económico, ¿vale? Suele ser algo básico para fomentar el resto de actividades, el comercio, el transporte de población, el turismo, etcétera, ¿no? Se ven muy beneficiados por el transporte. Así que bueno, las redes de transporte se componen a su vez de ejes y de nodos, que los ejes serían, pues digamos, los nodos serían como los puntos concretos, las infraestructuras concretas, y los ejes, las líneas que unen esos nodos. Por ejemplo, en el caso del transporte aéreo, los nodos serían los aeropuertos y las aerolíneas que operan
entre esos aeropuertos, por ejemplo, Madrid con París, etcétera, esos serían los ejes de comunicación. En las carreteras, pues bueno, cada ciudad sería un nodo y las propias carreteras, autovías, autopistas, etcétera, serían los ejes, o lo mismo con las rutas marítimas, que serían los ejes, y los puertos, los nodos, las estaciones de ferrocarril serían los nodos y las vías, los ejes, y así sucesivamente. Bueno, España hay que decir que, bueno, tiene el inconveniente de tener un medio físico desfavorable, que eso para el transporte por carretera, pues por carretera y por ferrocarril, pues ha perjudicado mucho y ha encarecido las infraestructuras, tanto las ferroviarias como las carreteras. También algunos aspectos del clima han dificultado la construcción de estas infraestructuras debido a las frecuentes heladas en algunas zonas o los medios demasiado calurosos. El tipo de suelo en ocasiones, los suelos calizos, por ejemplo, si recordáis, favorecían que se dieran socavones, etcétera. Bueno, pero sobre todo ese relieve accidentado de la península y de las islas, que claro que dificultan también su condición insular, dificulta también la comunicación entre unas y otras, pues han dificultado las infraestructuras. Lo mismo pasa con los ríos españoles, que en su mayoría no son navegables. Por eso el único puerto destacable, el único puerto fluvial, o sea, de río, destacable es el de Sevilla, ¿vale? Salvo algunas de las rías del norte que hasta cierto punto se puede navegar en ellas, prácticamente solo destaca el puerto de Sevilla en el Guadalquivir. Ni el Tajo, ni el Ebro, ni el Guadiana, ni el Ebro son navegables en su mayoría, con lo cual no pasa como por ejemplo el Támesis en Inglaterra o el Sena en París o el Rin en Alemania, que son grandes vías de comunicación naturales, ¿vale? Así que bueno, el transporte fluvial se ve muy dificultado, del mismo modo que el relieve dificulta el terrestre. Este impedimento obviamente no se ve en el transporte aéreo, pero sí que la construcción de aeropuertos a veces también, claro, que necesitan grandes pistas de aterrizaje, también se puede ver dificultada por las características físicas, sobre todo en el norte, los aeropuertos del norte, en esas zonas de acantilados cerca de esas costas accidentadas, pueden dificultar la ampliación, ¿vale? Y luego otra cosa que caracteriza al sistema de transporte en España, ¿vale? Que esto es bastante importante, es el trazado radial de la red. Es decir, excluyendo los archipiélagos, aunque en cierta medida también, ¿vale? Con el transporte aéreo, en la red de transportes española, tanto por carretera como ferroviaria, como, bueno, en el marítimo no se puede dar, obviamente, pero sí en el aéreo, gira en torno a Madrid. Se ha construido, lo habréis visto en historia, desde la época de Primo de Rivera, incluso antes, ya en el siglo XVIII, los Borbones empezaron a proyectar las primeras carreteras para comunicar la capital con la costa y con el resto del territorio, con lo cual tanto las carreteras, ferrocarriles como aeropuertos giran en torno a Madrid. Por eso hablamos de una red radial, es decir, con un centro del que salen esos radios como si fuera un sol, digamos, ¿no? Salen esos radios que comunican con la costa del norte, del este, del oeste, etcétera, del sur. Bueno, predomina en el transporte interior clarísimamente el transporte por carretera, es el más utilizado tanto para pasajeros como para mercancías, sobre todo a distancias cortas y medias, pero en el transporte exterior obviamente es mucho menos competitivo que el marítimo para mercancías, que es el más utilizado, y el aéreo para personas, que sin duda para el transporte de pasajeros a larga distancia es el más utilizado también. Junto al transporte por carretera a nivel interior, cada vez empieza a competir más en el transporte de pasajeros el ferroviario, sobre todo con el desarrollo de la alta velocidad, y en menor medida el transporte aéreo a media distancia, pero bueno, es menos utilizado, ¿vale? En cuanto a los desequilibrios territoriales, pues como siempre las áreas más dinámicas son las que mejor conectadas están, lo típico, el eje Mediterráneo, Madrid, el eje del Ebro, etcétera, ¿no? Y la integración internacional, pues se están haciendo esfuerzos para mejorarla, pero todavía hay ciertos impedimentos en todas las modalidades de transporte. Esa posición periférica que tiene España dentro de Europa, es decir, estar en una esquinita, digamos, de Europa, pues dificulta esas comunicaciones, se está trabajando para mejorarlas, pero, por ejemplo, la posición geoestratégica que tiene entre Europa y Asia y entre el Mediterráneo y el Atlántico también debería favorecer que fuera uno de los puntos clave para las comunicaciones internacionales entre Europa, América y África, ¿vale? Bueno, el impacto medioambiental, pues bueno, como ya sabéis, el paisaje contribuye a la contaminación, al cambio climático, ¿vale? Tanto el transporte por carretera, aéreo, marítimo, y también tiene un efecto, las infraestructuras tienen un efecto claro en el paisaje, ¿vale? Que se intenta también trabajar, las políticas del transporte intentan trabajar para reducirlo con los nuevos combustibles, con la reducción del uso del transporte individual en favor del público, etcétera.
Bueno, la política de los transportes depende del Estado, pero también esas competencias están en parte repartidas con las comunidades autónomas. Luego lo veremos. Veremos que los transportes más estratégicos, como por ejemplo las autovías y autopistas, las grandes líneas de ferrocarril, los grandes aeropuertos de pasajeros, ¿no? De mayor interés comercial, los grandes puertos, pues son competencia del Estado, pero las comunidades autónomas pueden tener competencia en algunas carreteras comarcales o autonómicas, incluso algunas autovías autonómicas dentro de la misma comunidad, ¿vale? O, por ejemplo, en la construcción de líneas de cercanías o de tranvía o de metro. Los sistemas de metro son competencia de las comunidades autónomas, igual que pasa con algunos aeropuertos privados o semipúblicos o de menor importancia comercial, que también pueden ser competencia de las comunidades autónomas, y con algunos puertos, ¿vale? Sobre todo deportivos. Pero luego, aparte, por encima de ese marco estatal y, por supuesto, autonómico, o sea, está el marco autonómico, por encima del estatal y por encima está la normativa europea, que si bien deja un amplio margen de maniobra al gobierno de España, ¿vale? Al Estado español, favorece una serie de directrices para interconectar España con el resto de la red transeuropea de transporte, ¿vale? En todas las modalidades de transporte. Los principales objetivos de la política de transporte, tanto a nivel europeo como estatal como autonómico, giran en torno a la eficacia, a la rentabilidad y al equilibrio entre los diferentes modos, es decir, intentar reducir el excesivo peso que tiene el transporte por carretera en favor de otros modos, favorecer la eficacia, el no, digamos, el no malgastar el dinero público en la creación de infraestructuras que van a ser infrautilizadas, poco utilizadas, ¿vale? Pero al mismo tiempo también intentar conectar de forma eficiente todos los puntos de la geografía española, ¿vale? Claro, también aquí basándose en criterios de demanda, ¿no? De los usuarios. No va a ser lo mismo, por ejemplo, Madrid que Soria en cuanto a recepción de esas infraestructuras, aunque se intentan corregir las desigualdades, ¿vale? Contribuir al desarrollo económico y laboral, porque también, obviamente, la creación de estas infraestructuras, como vimos el año pasado con el keynesianismo, ¿no? Y con el New Deal, favorece también, estas obras públicas favorecen también el desarrollo laboral, es decir, el mercado de trabajo asociado a él, la cohesión social y territorial, es decir, favorecer la integración de todo el territorio, ¿vale? Que en buena medida, gran parte de la España vaciada, la falta de oportunidades se debe también en buena medida a esa falta de comunicación o la mala comunicación con otras zonas, ¿no? Y favorecer una movilidad sostenible y accesible, es decir, que sea en la medida de lo posible respetuosa con el medio ambiente o que tenga un menor impacto medioambiental y por otro lado que sea fácil acceder a la red de transporte por todos los usuarios, ¿vale? Con lo cual, digamos, fijar unos precios o unas condiciones que favorezcan que todo el mundo pueda acceder a ella, aunque en algunas modalidades puede ser más complicado que en otras. Ahí tenéis la red transeuropea de transporte, ¿vale? Y como veis, pues España se intenta conectar con el norte de Europa. Ahí veis los ejes en amarillo que intentan conectar buena parte del Atlántico, Madrid, etcétera, desde Lisboa con el norte de Europa, con Francia, etcétera, por tierra, ¿no? Mediante ferrocarril y carreteras. Y también el eje mediterráneo en verde, lo veis que también es uno de los ejes dinámicos de Europa. Se está potenciando cada vez más la creación de líneas de ferrocarril que unan con Francia y Portugal, de carreteras y también de aerolíneas que operen con los principales destinos europeos, que ya se hace sobre todo en los aeropuertos de Madrid-Barajas, de Barcelona-El Prat, o por ejemplo los aeropuertos turísticos de Málaga, Alicante, Valencia, etcétera, ¿vale? Las islas. Pero bueno, o por ejemplo, a nivel portuario, pues destacan sobre todo en cuanto al transporte de mercancías Algeciras y Valencia, y casi al mismo nivel Barcelona también son los tres grandes puertos de transporte de mercancías en España, junto con algunos algo menos destacados como Cartagena, Tarragona, Bilbao, etcétera, ¿vale? Bueno, respecto al transporte por carretera, vamos a empezar por este, siento taparos con la imagen, ¿vale? Pues tenemos que las competencias, como os decía, están compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y en ocasiones también los cabildos insulares, en el caso de las islas, o las diputaciones, en el caso de las comunidades multiprovinciales, ¿vale? Esto pasa con todas las modalidades de transporte. Siempre hay competencias estatales y otras autonómicas. Locales o provinciales no siempre. En el caso de la carretera sí. Bueno, la red de carreteras tiene un diseño radial, igual que pasa con casi todos los transportes, con casi todas las modalidades de transporte en España, ¿vale?
y el Estado asume la competencia de las autopistas y autovías de interés nacional, pero también hay algunas que son de competencia autonómica, las potencian las propias comunidades autonómicas y eso se suele ver, pues por ejemplo, las que pone A5, A6, tal, o AP1, que AP es autopista de peaje, autovía de peaje, o sea, autopista, y las A son autovías, esas son del Estado, pero por ejemplo, las de las comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de Madrid, las que empiezan por M, ¿no? La M40, M50 son competencia de la comunidad autónoma, ¿vale? En el caso, pues, por ejemplo, de Castilla-La Mancha llevan la abreviatura CM, así sucesivamente, ¿vale? CV en la Comunidad Valenciana, etcétera. Esas son competencia autonómica y luego a veces están las comarcales, que son directamente competencia de las provincias, ¿vale? O a veces cofinanciadas con la comunidad autónoma. Como os decía, el diseño radial gira en torno a Madrid, ahora lo vamos a ver en un mapa, con algunos ejes periféricos importantes, como el corredor mediterráneo, ¿vale? Que intenta conectar desde Cádiz hasta Girona, ¿vale? Pasando por toda la costa mediterránea, incluso parte de la suratlántica. La ruta de la Plata, que si lo habéis visto en la antigua Roma, pues unía la antigua Gadir, ¿no? Cádiz actualmente hasta la zona de, digamos, de Asturias y, y Galicia, pasando por todo el oeste peninsular, atravesando Extremadura y el oeste de Castilla y León, ¿no? Ciudades como Salamanca, como Zamora, como Cáceres, etcétera. En el norte tenemos el eje cantábrico, ¿vale? Que uniría pues básicamente Galicia con el País Vasco, pasando por Asturias y Cantabria, y el eje del Ebro, pasando por Zaragoza, desde el País Vasco hasta Cataluña, perdón, pasando por Zaragoza. Pero fundamentalmente destacan las radiales, la A1, la A1, la A2, la A3, la A4, A5 y A6 parten desde Madrid a diferentes puntos de la península y luego está la A7 que es la del Mediterráneo y la A8 que es la del Cantábrico, junto con algunas que también os he destacado. ¿Vale? Bueno, el transporte por carretera es el que predomina en el transporte de pasajeros y también de mercancías, dado que es un transporte de puerta a puerta, es decir, está muy bien articulada toda la red y prácticamente llegas con ella a cualquier punto de la geografía, a diferencia de lo que pasa con el ferrocarril o los aeropuertos, ¿no? Que están mucho más condicionados por las infraestructuras que existan, ¿vale? Sin embargo, las carreteras sí que comunican prácticamente todo el territorio, ¿vale? Sin embargo, hay grandes desequilibrios entre zonas mejor comunicadas que otras, ¿vale? Zonas que tienen mucho más acceso a la red que otras y están mejor comunicadas. En cualquier caso, Madrid es una de las regiones mejor comunicadas y lo mismo le pasa al Mediterráneo, mientras que en algunas regiones, pues por ejemplo, para ir de Valencia a Extremadura, pues tienes casi por obligación, casi tienes que pasar por Madrid porque aunque hay una carretera que comunica directamente atravesando Castilla-La Mancha, va a ser mucho más lento, con lo cual ese trazado radial a veces implica que sea casi imperceptible el pasar por Madrid primero, ¿vale? Luego, las actuaciones políticas pues están destinadas a mejorar el impacto medioambiental con el uso de nuevos combustibles, fomento del transporte público, el autobús, etcétera, la seguridad vial con campañas de concienciación de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, etcétera. Ahí tenéis la red de autopistas y autovías, ¿vale? En azul oscuro y claro veis las que son competencia del Estado. Pues bueno, de Madrid hacia el norte sale la carretera de Burgos, la A1, que luego comunicaría con el País Vasco, La Rioja, Navarra, Cantabria, etcétera. La A2, que partiría, esperad, no sé si sí, puedo usar un puntero láser para que lo veáis. Aquí está la A1, ¿vale? Que comunica Madrid con el norte, la autovía del norte, la de Burgos, si lo veis las señales. La A2 que llevaría hacia Zaragoza y que de ahí se ramifica hacia algunas partes de Castilla y León, La Rioja, Huesca, Teruel y Cataluña. Por eso os decía que Zaragoza está un poco a medio camino entre Madrid y Barcelona, ¿vale? La A3, que sería la de Valencia, que se ramifica también hacia Murcia y hacia Alicante, ¿vale? Y también por Albacete, Cuenca, etcétera. La A4, que sería la de Córdoba, que llevaría pues también hacia Granada, hacia Jaén, etcétera. La de Andalucía, como a veces se le llama, luego se ramifica por toda Andalucía. Y la A5, que pasa por Móstoles, que es la de Badajoz, ¿vale? Que es la que lleva a Badajoz, que está más o menos aquí, ya luego hasta Lisboa, incluso si siguierais ya por Portugal, y que atraviesa Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, y que se ramifica hacia Sevilla, etcétera, y hacia parte del oeste de, de Castilla y León. Y por último, la A6, que es la de La Coruña,
la de A Coruña, que pasa también por las provincias de Valladolid, de Ávila, de Segovia, de León, etcétera, ¿no? Y lleva hacia el norte, también hacia el noroeste, hacia Galicia. Esas son las seis radiales, ¿vale? La A1, la A2, la A3, A4, A5 y A6. Y luego está la A7 o la AP7, porque en buena parte es de peaje, que es la del Mediterráneo, que como veis comunica Cataluña con el estrecho prácticamente, llega hasta Cádiz. La que os decía de La Plata, que sería esta, que comunica todo el oeste peninsular, desde Andalucía hasta Asturias y Galicia, ¿vale? La del Cantábrico, la A8, y el corredor del Ebro y de Aragón, ¿vale? Que partiría desde Sagunto hasta Burgos, atravesando Aragón. Esas son las principales redes, ¿vale? Luego, aparte, como veis, hay muchas de peaje, algunas, pues como se ve aquí en Baleares, que son competencia de los cabildos insulares o de Canarias, que lo estoy tapando, ¿vale? Y otras que son competencia de algunas comunidades autónomas, como estas que veis en naranja, ¿vale? Pues esta es de Castilla y La Mancha, de Castilla-La Mancha, por ejemplo, etcétera. Bueno, paso de diapositiva. Respecto al transporte ferroviario, pues las competencias de la red son fundamentalmente del Estado, dependen de ADIF, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, son las siglas, ¿vale? Que es una empresa pública que crea las vías, las instalaciones, el tendido eléctrico, las estaciones, etcétera. Y de Renfe, que es la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ¿vale? Que administra, pues, todo el transporte, digamos, ¿no? Tanto la larga distancia con el AVE, con la alta velocidad española, como las convencionales, digamos, la media distancia, lo que se conoce a veces como cercanías, y, bueno, o sea, eso sería la corta distancia, mejor dicho, perdón, y algunos MDs, que son las medias distancias, excepto los tranvías, metros y algunas redes locales que los administran las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso del tranvía de Sevilla o de Valencia, por ejemplo, o el metro de Madrid o de Barcelona, pues los administran las respectivas comunidades autónomas. Hay tres tipos de redes que son la convencional, la famosa vía ancha española, que durante mucho tiempo impidió las comunicaciones con el resto de Europa, que se utiliza para velocidades inferiores a 100 kilómetros hora, que se trazó también de forma radial en torno a Madrid, conectando toda la península con Madrid, que tiene el ancho ibérico, que es ese que veis ahí en pantalla, ¿vale? De 1666 milímetros, que es superior al internacional, que es el que usa la alta velocidad del AVE, que como veis en pantalla es de 1435 milímetros. No hace falta que os aprendáis las cifras, no lo voy a preguntar. Pero bueno, ese ancho ibérico ha dificultado en ocasiones la comunicación con otros países y por eso cuando se empezó a plantear en los años 80 la alta velocidad española, el AVE, se planteó con el ancho internacional para comunicarse mejor con Europa. El AVE supera, a veces con creces, los 200 kilómetros por hora. Creo que en algunos tramos puede llegar a acercarse hasta los 400, creo. ¿Vale? Y el primer AVE fue el de Madrid-Sevilla, que se inauguró con motivo de la Exposición Internacional de Sevilla en el año 92, ¿vale? Lo inauguró el gobierno de Felipe González. A día de hoy ha seguido creciendo hasta comunicar buena parte de la comunidad y ya digo que España es el segundo país del mundo con más alta velocidad, con más kilómetros de alta velocidad después de China, ¿vale? Y el principal de la Unión Europea, ¿vale? Luego está la vía estrecha, que está bastante anticuada y a día de hoy casi solo se utiliza como cercanías, ¿vale? Los 1000 milímetros no permite una gran velocidad y se utiliza en vías más accidentadas, sobre todo en el norte y en algunas pequeñas zonas del Levante, pero sobre todo en la cornisa cantábrica, en Asturias, en Cantabria. Ahí lo tenéis. En verde está esa vía estrecha que os decía, que a día de hoy voy a poner el puntero, que a día de hoy casi solo se utiliza en el Cantábrico y como cercanías, o en algunas zonas, como hoy de la provincia de Alicante. Y luego está la alta velocidad en azul, que ahí veis todas las ciudades que están unidas con Madrid, fundamentalmente, pues desde Sevilla, Cádiz y Málaga con el ABC Madrid, igual que pasa con Alicante o Valencia. Hay ciudades que van atravesando como Cuenca o Albacete o Ciudad Real, en este caso el AVE a Barcelona, que además se ha ramificado hacia Girona y Figueres, ¿vale? Pasando también por Zaragoza, el AVE hacia Valladolid y León, que estos son más recientes, o el AVE hacia Galicia, que se estrenó en las últimas Navidades, en el 2021, ¿vale? Se estrenó hace poquito el AVE hacia Galicia. Luego, aparte, pues hay algunos proyectos más que todavía no se han realizado de llevar el AVE hacia Cantabria, hacia Asturias o hacia el País Vasco, pero de momento no se han completado, ¿vale? Son los siguientes proyectos que están pendientes.
Sin embargo, luego la red convencional, como veis, en buena parte de Extremadura, del País Vasco, de Aragón, están conectadas todavía por la red convencional, cuyo transporte es mucho más lento y que en ocasiones ni siquiera está electrificado, ¿vale? Con lo cual dificulta mucho y además lo hace más costoso y más caro este transporte. Ese es uno de los problemas que tiene el transporte ferroviario actualmente, que es, perdón, quito el láser, que es que en algunas zonas vías están descuidadas, sin electrificar, son de dirección única y eso aumenta la duración de los viajes y su coste, ¿vale? Pero claro, modernizarlas también supone un coste importante. Al mismo tiempo que se ha apostado con gran intensidad por la alta velocidad, se han descuidado algunas de las vías convencionales. Y, por ejemplo, Extremadura es una de las regiones que más protesta por esto, por la mala comunicación que hay con Madrid, que mientras que a Valencia te plantas en 2 horas desde Madrid o a Barcelona, ¿vale? O menos de 2 horas en el caso de Valencia, a Extremadura pueden ser viajes bastante largos estando más cerca, a Cáceres, por ejemplo, ¿vale? Es una auténtica odisea algunos de estos viajes debido a la falta de modernización. Hay un menor tráfico de viajeros y de mercancías que otros países de la Unión Europea, sobre todo de mercancías. Claro, que eso también a veces se ha criticado del AVE, que se ha apostado mucho por la alta velocidad y por la modernización, pero luego algunas líneas están infrautilizadas, ¿vale? El precio también es bastante alto, la competencia de otros modos como el avión o la carretera, dependiendo de la distancia, pues también hace que se utilice menos. Hay muchos desequilibrios territoriales, perdón, pues por ejemplo en zonas como Extremadura o algunas regiones interiores de Aragón, de Castilla y León, pues están mucho menos comunicadas. Y luego también pues se ha intentado que la red tenga un menor impacto paisajístico, soterrando parte de las vías, ¿no? Haciendo túneles, pero claro, eso también tiene un impacto paisajístico y un coste muy alto. Reducir el impacto, o sea, el efecto barrera que tienen las redes en las ciudades, ¿no? El atravesar un tren, una ciudad, lo veis en Móstoles, por ejemplo, cómo la ciudad queda dividida en dos, ¿no? Pues se intenta soterrar o sea, enterrar parte del recorrido para que tenga menos impacto, ¿no? Crear puentes, electrificar la red para que tenga menor impacto medioambiental. A día de hoy la mayor parte de los ferrocarriles están electrificados, pero todavía hay algunos que funcionan con motores de diésel o de gasolina, ¿vale? Y favorecer la integración con Europa, mejorando el ancho de vía y las conexiones con Francia y con Europa en la red europea de transportes. Bueno, ahí tenéis la estación de Atocha, que es la que más tráfico registra de todas las estaciones de ferrocarril españolas, donde además no solamente está el AVE, sino también la media y la larga distancia convencional y el cercanías, ¿vale? Es la principal estación de Madrid y de España, la que más tráfico de pasajeros registra. Le sigue en Madrid la de Chamartín y otras como por ejemplo la estación de Sants en Barcelona, Joaquín Sorolla en Valencia y otras, ¿vale? Y ahí tenéis como curiosidad la de Canfranc en el Pirineo Leridano, ¿vale? Perdón, Oscense, es decir, en Huesca, perdón, que había dicho Lleida, está en Huesca, que en su momento era una estación que conectaba España con Francia, ¿vale? Y que de hecho fue tomada por los nazis durante la Guerra Civil Española y luego la ocupación de Francia, y una parte era administrada por España y otra por Francia. A día de hoy se utiliza solamente como servicio de cercanías, pero está previsto que pronto vuelva otra vez a funcionar después de graves problemas que atravesó en los 70 que obligaron a su cierre con la conexión internacional. Está previsto que en los próximos años vuelva otra vez a conectar con Francia a través del Pirineo por esta estación que además es chulísima, ¿no? Como veis, se creó en la época de Alfonso XIII en 1928 y es una estación bastante espectacular. Respecto al transporte marítimo, los puertos son competencia del Estado, gestionados por las autoridades portuarias. De hecho, si vais a alguna ciudad con puerto, yo esto lo conozco porque, como sabéis, y soy muy cansino con esto, soy de Alicante, si vais al puerto de Alicante, el de Valencia, lo que sea, ahí de repente dejáis de estar bajo la autoridad en ese distrito, lo que es el puerto, dejáis de estar bajo la autoridad de la comunidad autónoma y vais a estar bajo la autoridad bajo las autoridades portuarias, ¿vale? Que son las que actúan en el puerto. Es una cosa curiosa. Y las comunidades, o sea, directamente del Estado, ¿no? Igual que pasa con la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y luego están las comunidades autónomas que sí que tienen sus pequeños puertos, sobre todo deportivos, etcétera, ¿vale? Hay un escaso transporte de pasajeros, es un medio poco rentable para la larga distancia, que compite muchísimo con el avión, que es mucho más rápido, ¿vale?
pero sí que, pues, por ejemplo, se utiliza mucho los ferries para comunicar los archipiélagos, ¿vale? Para comunicar las diferentes islas de las Baleares o de las Canarias, o también para cruzar el estrecho de Gibraltar. Ceuta y Melilla se comunican muy bien con Andalucía mediante ferries, pero poco más, ¿vale? Normalmente para el transporte internacional es una modalidad muy poco utilizada, salvo que se utilice algún crucero turístico con la finalidad de pasar el tiempo en alta mar, ¿vale? Pero normalmente se suele utilizar más el transporte aéreo para este tipo de viajes. Tienen los principales puertos internacionales de mercancías a larga distancia son Algeciras, Valencia y Barcelona, especialmente los dos primeros, ¿vale? Y luego hay otros puertos importantes como los del Cantábrico, Galicia, Cartagena, Tarragona, etcétera, ¿vale? Se intenta mejorar la proyección internacional de estos puertos dentro de la red transeuropea de transportes, pero claro, casi todo va centrado a esos tres grandes puertos, Algeciras, Valencia y Barcelona, que son los que más destacan, ¿vale? Y también se intenta mejorar actuaciones medioambientales para controlar los vertidos, crear puntos limpios, reducir el impacto paisajístico, etc. Ahí tenéis los 20 principales puertos del mundo y como veis no hay ninguno español entre ellos. Sin embargo, fijaros en el enorme predominio de China en esos puertos, ¿no? De los 10 primeros, 8 son chinos, no, 7 son chinos, perdón. ¿Vale? Y luego hay algunos como Singapur o Busan en Corea del Sur, con lo cual, como veis, Asia es una de las grandes zonas exportadoras de materias primas y de productos industriales y por eso destaca muchísimo sus puertos en cuanto a las mercancías, ¿vale? Algunos como Long Beach en Los Ángeles, en Estados Unidos también. Y respecto a los 30 puertos de la Unión Europea, pues bueno, Rotterdam, como veis, es el principal puerto de Europa, seguido de Amberes en Bélgica, Rotterdam en los Países Bajos. Son los dos grandes puertos, sobre todo el de Rotterdam, como veis, en cuanto a volumen de mercancías, con mucha distancia respecto a los demás. Rotterdam es el gran puerto de Europa. Y en el puesto 4 depende del año, ¿vale? A veces va variando, pero bueno, en 2020 destacó el de Algeciras y a cierta distancia el de Valencia en cuanto a containers, ¿vale? Que son los dos principales. A cierta distancia les sigue Barcelona, pero sobre todo Algeciras y Valencia son los principales. Algeciras por el hecho de estar en ese punto estratégico en el estrecho de Gibraltar, de comunicación entre Europa y África y con América. Y Valencia, pues porque se ha invertido muchísimo en su desarrollo y es uno de los grandes puertos del Mediterráneo, ¿vale? Seguido del de Barcelona. A más distancia, como veis, pues están Cartagena, Huelva, Bilbao, Tarragona, Las Palmas, en fin. Ahí tenéis el tráfico de contenedores, pues eso, centrado en esos grandes puertos, como veis, ¿vale? Con carga o vacíos. Y luego también pues se centra mucho en el transporte de materias primas, de petróleo, de gas natural licuado, como vimos, etcétera. El tráfico portuario, pues ahí veis como la bahía de Algeciras es la que más destaca, seguida de Valencia, ¿vale? Y de Barcelona, y a continuación otros puertos. Y bueno, ahí tenéis el puerto de Algeciras, ¿no? Con un barco enorme precisamente cargado de esos containers, de esos contenedores de mercancías en esa plataforma logística del puerto. Ahí si apreciáis en la imagen, aquí se ve el muelle, ¿vale? El espigón que protege el muelle del oleaje, ¿vale? En esa zona del estrecho. Y a nivel fluvial, pues respecto al transporte fluvial, en España poquito hay que decir porque a diferencia de lo que pasa en otros países, España no tiene ríos especialmente navegables. El único que puede destacar un poco tradicionalmente, lo habréis visto en historia, con el comercio con América desde la época de los Austrias, ha sido siempre el puerto de Sevilla, que sin ser uno de los grandes puertos españoles a día de hoy, pues es el único destacable a nivel fluvial, ¿vale? Junto con muy, muy pequeñas embarcaciones en algunos ríos y embalses y lagos, pero vamos, de carácter deportivo. Como transporte de mercancías relativamente importante, pues destaca Sevilla, en el Guadalquivir, ¿vale? Respecto al transporte aéreo, pues tenemos que las competencias de nuevo están repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, los aeropuertos de más tráfico comercial sobre todo, porque el transporte de mercancías aéreo está poco desarrollado en España, en el mundo en general, pero especialmente en España, se centra sobre todo en el transporte de pasajeros, pues casi todos los grandes aeropuertos son todos del Estado y algunos pequeños aeropuertos con escaso tráfico sí que son gestionados directamente por las comunidades autónomas, ¿vale? Y aeropuertos privados también. Respecto a la estructura, pues de nuevo la jerarquía irradial en torno a Madrid, que es el principal aeropuerto, Madrid-Barajas. Adolfo Suárez Madrid-Barajas sería el principal aeropuerto que conecta con casi todos los aeropuertos españoles.
y que de hecho muchas veces es, de así decirlo, el punto por el que tienen que pasar muchos vuelos para poder conectar con otras zonas o del país o sobre todo con vuelos internacionales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el aeropuerto de Valladolid, por poner un ejemplo, ¿vale? Que es el principal de Castilla y León, lo cual tampoco es decir mucho porque tampoco tiene aeropuertos muy destacados, pero el aeropuerto de Valladolid tiene conexión con Madrid y con Barcelona, Valencia y Tenerife, si no recuerdo mal. Alicante creo que también tenía, porque yo lo he cogido el vuelo, pero vamos, solo con vuelos nacionales. Igual que les pasa a muchos aeropuertos pequeños de España y con lo cual, si quieres viajar, pues por ejemplo, yo que sé, a Rusia, a Londres, a Francia, a China, donde sea, pues tienes que pasar por Madrid o por Barcelona o por otro aeropuerto que tenga buena comunicación internacional. Muchas veces hay aeropuertos que prácticamente solo conectan con Madrid, con lo cual eso hace, obliga a pasar por ahí, ¿vale? Por Barajas. El tráfico de pasajeros es muy competitivo en la larga distancia, ¿vale? Es el preferido sobre todo para vuelos internacionales frente al resto de modalidades de transporte, pero cada vez con más competencia del AVE en las distancias medias. Por ejemplo, el vuelo Madrid-Barcelona cada vez tiene menos usuarios frente al AVE Madrid-Barcelona. Igual que pasa con los vuelos hacia otras zonas. Hombre, en las islas no tienes otro remedio, no puedes coger el tren. Pero por ejemplo, hacia Galicia, hacia Barcelona, el AVE va reduciendo el uso del avión, que antes era mucho más frecuente. Y se sigue utilizando mucho, pero cada vez tiene más competencia del AVE. ¿Vale? Para el tráfico de mercancías es muy escaso debido al elevado coste y se suele reducir a pequeños lotes y a productos de lujo que necesitan una gran rapidez. ¿Vale? Que el transporte ferroviario o sobre todo el marítimo, que es el preferente para la larga distancia, no pueden proporcionar. Con lo cual, los aviones de mercancías no se suelen utilizar. Son muy costosos ese tipo de transporte y no permite grandes cargas, con lo cual se utiliza sobre todo para pasajeros. Los aeropuertos se hallan sobre todo en las grandes ciudades y en las islas, pero las ciudades medianas muchas veces no cuentan con vuelos internacionales. Y luego también hay que decir que muchos aeropuertos que se han creado en España, sobre todo antes de la crisis del 2008, pues apenas tienen tráfico y son una auténtica ruina. Veas el caso del aeropuerto de Castellón, de Ciudad Real, de Burgos, etcétera, ¿no? Que no tenía mucho sentido cuando además tenían aeropuertos importantes cerca, como por ejemplo en el caso de Castellón, pues tenía cerca el de Valencia o el de Tarragona, Burgos pues tenía cerca los del País Vasco, ¿vale? Bueno, eh, hay actuaciones para promover, pues eso, que los aeropuertos se integren en esa red transeuropea de transporte y reducir el impacto medioambiental de los combustibles, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis el tráfico aéreo de pasajeros, porque ya digo, el de mercancías es insignificante, no hace falta mencionarlo. Y ahí tenéis los vuelos nacionales. Bueno, pues veis como por ejemplo el aeropuerto de Madrid-Barajas está muy conectado con los demás, pero fijaros si veis algunos aeropuertos prácticamente solamente tienen vuelos nacionales, ¿vale? Como veis, pues muchos de Galicia, del norte, o algunos. Aquí no están todos los aeropuertos que existen, hay algunos que tienen tan poco tráfico que casi ni se ven. Pues fijaos, el de Badajoz, el de León, es que casi no tienen ni sentido, ¿no? Pamplona, San Sebastián, pues solamente tienen vuelos nacionales prácticamente, mientras que otros tienen vuelos, destacan sobre todo su proyección internacional en el caso de Madrid o de las islas y sobre todo las conexiones con Europa, que es lo que veis en verde, ¿vale? El más internacional, es decir, fuera de la Unión Europea, es el de Madrid y seguido del de Barcelona, pero los grandes aeropuertos españoles sobre todo destacan por el tráfico internacional hacia la Unión Europea, ¿vale? Ahí tenéis el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, ¿vale? Con la T1, la terminal 1, 2 y 3 juntas y luego la T4 separada del resto que se creó hace unos 15 años y que es la más internacional. ¿Vale? Ahí tenéis esas grandes pistas de aterrizajes en esa zona de Barajas. Y respecto al transporte multimodal, para acabar con todo esto de los transportes, pues bueno, es un transporte que combina diferentes modos. eh, Tiene poca relevancia en el tráfico de pasajeros, se utiliza para trenes de alta velocidad con conexión al ferrocarril convencional o con vuelos que conectan con la alta velocidad, pero bueno, poca relevancia se está intentando potenciar, pero sobre todo tiene una gran relevancia en el transporte de mercancías, al crearse ejes y corredores con nodos unidos para transportar, pues por ejemplo, mercancías a través de puertos que luego conectan con ferrocarriles o por carreteras se van transportando a los principales nodos, digamos, a las principales ciudades, a los centros de consumo. Y en este sentido destacan, aunque os lo he metido
en los conceptos del tema anterior, porque venía así, no sé por qué debería estar en este, destacan las plataformas logísticas, que son los centros que están en esos nodos donde se organiza todo ese tránsito y toda esa gestión, administración, transbordo y transporte de mercancías de forma multimodal, es decir, utilizando diferentes modos de transporte. Por ejemplo, puertos a los que llegan mercancías por mar que luego se transportan con ferrocarril, o centros de carga aérea que luego se van a transportar por carretera o por ferrocarril, o los puertos secos en los que se comunican zonas del interior con los puertos mediante ferrocarril, etcétera, ¿no? Bueno, entonces están las plataformas ferroviarias, portuarias, perdón, los puertos secos, que lo tenéis en los conceptos del tema anterior, que es lo que os decía, ¿no? Zonas del interior que conectan con los puertos marítimos mediante ferrocarril normalmente, los centros de carga aérea, etcétera. Uno de los principales, bueno, el principal de España es este que veis aquí en Zaragoza, la plataforma logística Plaza, que es la abreviatura de Plataforma Zaragoza, ¿vale? Que conecta por carretera y ferrocarril con los puertos vascos, bueno, con varios aeropuertos, con el aeropuerto de Zaragoza y con otros de la zona, por carretera con Madrid y Barcelona, con el puerto de Valencia, que como os he dicho es uno de los más activos en las mercancías. O sea, Zaragoza por eso precisamente es una de las grandes ciudades de España por el desarrollo de los servicios logísticos asociados al transporte, ¿no? Que en buena medida al estar ahí en el eje del Ebro y en la comunicación entre Madrid y Barcelona se han desarrollado mucho. Y bueno, ahí tenéis, por ejemplo, una plataforma logística portuaria en el puerto de Valencia, que yo os he dicho que es uno de los que más tráfico de mercancías tiene de España, junto con Algeciras, y que conectan, por ejemplo, con esa plataforma logística que hemos visto en, en Zaragoza, ¿vale? Y bueno, para acabar, bueno, os voy a hablar mínimamente de las telecomunicaciones, porque yo lo voy a centrar en los transportes, pero bueno, transmiten información a larga distancia, hablamos de los medios móviles, la televisión, la telefonía, el internet, la radio. Ahí tenéis el edificio de Telefónica en Madrid, que fue el primer rascacielos de Madrid, ¿vale? En 1928, fundado por Alfonso XIII, en la Gran Vía madrileña. A día de hoy pues ha quedado más bajito que otros edificios, pero era la sede de Telefónica en su momento. Y las competencias en telecomunicaciones son exclusivas del Estado, no tienen competencias en ello las comunidades autónomas, pero sí que la Unión Europea sí que da una serie de directrices que el Estado tiene que cumplir, ¿vale? Se han incrementado muchísimo su uso en los últimos años con la revolución digital, ¿vale? Con el uso de los móviles, de Internet. Desde los años 90 ha crecido muchísimo el uso de estas telecomunicaciones, pero hay grandes desequilibrios en su acceso. Hay algunas zonas del Estado español que todavía siguen sin estar bien comunicadas, ni siquiera por teléfono convencional. Siguen teniendo problemas de cobertura, de llegada de la fibra óptica, bueno, la fibra óptica, de llegada directamente de la DSL, ¿no? En fin, de la banda ancha y de la fibra óptica, ¿no? Que es lo más moderno, digamos. Ahí tenéis, pues, cómo ha ido creciendo el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? De Internet, en este caso concretamente, desde el año 2006, que yo tenía 16 añitos, más o menos lo que tenéis ahora vosotros, hasta el 2017. Cómo se ha visto cómo pues ha crecido muchísimo su uso. Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses, usuarios frecuentes, de 16 a 74 años, ¿vale? Y de personas que han comprado por Internet, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros que estáis todo el día en Internet? Y bueno, yo también, no lo voy a negar, pero bueno, ha crecido muchísimo el uso de este tipo de telecomunicaciones que pues en los años 2000 todavía no tenían un uso tan masivo como a día de hoy, aunque precisamente yo soy de la generación que se empezó a utilizar mucho más profusamente Internet y las telecomunicaciones, los móviles, pero es un invento de los años 90, con lo cual en los 2000 estaba mucho menos desarrollado que en los 2010 y que en la década actual, ¿vale? Y bueno, me ha quedado un poco largo el vídeo, vamos a dejarlo aquí, ya seguiremos con el turismo.